Bueno, el señor director nos pidió una cita, nosotros cuatro, estamos arriba, dialogando, y en realidad el diálogo no es el mejor, y lo único que nos han pedido es que, o sea, más bien se nos ha informado de que es imposible el documento hoy día porque el director nacional está viajando a no sé dónde, a Nueva York, ¿ya? Y son 12 horas de viaje aproximadamente, por lo tanto, eso significa que el documento estaría mañana si es que él así le da la voluntad. Porque el resto de gente que se ha comunicado desde la nacional, al parecer no tiene la voluntad. Por lo tanto, esa es más o menos lo que arriba se nos comunicó y se nos pidió de que tengamos paciencia y que se mandaron a buscar a las consultoras para bajar un informe, ¿no es cierto?, de cuánto es el avance, porque el director hace un rato aquí abajo dijo que habían 70 casos que ya estaban más o menos solucionados y ahora nos dicen que hay 11, ¿ya? Entonces ha bajado bastante el tema. Y para eso él pide hasta la 1 de la tarde que van a venir las consultoras, las dos consultoras acá, a dar a conocer los avances. Y lo otro es que se están pidiendo 2 abogados que estarían llegando mañana acá desde la nacional. Así que esos son como grandes rasgos de la conversación que se sostuvo arriba. No sé si Vilma o Lonco quiere aportar algo. El director de la Subregión Sur, Germán Riquel, me dijo que él no tenía la facultad de enviar un documento. Nosotros estamos exigiendo un documento, o que haga la gestión a través de la Seremía de Agricultura, no sé, un fiscal, tampoco. Tampoco hay voluntad de los medios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Nacional. Yo creo que se nota que no hay voluntad política para poder solucionar este problema que tienen los hermanos acá. Entonces nosotros creemos que esta es la única vía que podemos conversar. Y estamos conversando con buenas palabras, como corresponde con el Estado de la CONADE. Pero esta es la única forma que puede dar una solución, haciendo una presión, y la gente que realmente tiene los beneficios, o que van a tener algún día los beneficios, deben de mantenerse. Hemos luchado cuántas hermanos mapuche, peñi, hemos exigido becas, hemos exigido una cantidad de cosas. Siempre nos están dando las migajas.